Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la nariz. ¿Cómo se dibuja la nariz? ¿Qué podemos hacer para entender la estructura de la nariz? Que es un poquito más complicada de lo que se ve a simple vista. Vamos a imaginarnos un plano inclinado, tal vez con cierta proyección, no demasiado, pero un poquito por lo menos. Y ese plano lo vamos a extender y lo vamos a agrandar en la base, es decir, va a ser más ancho acá que acá. Y cuando hayamos determinado la posición de ese plano, siguiendo desde luego la idea de perspectiva, ¿verdad? Hacia allá y hacia allá, podemos más o menos ya visualizar un plano que va a ser también dividido en la mitad. Correcto. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Pues vamos a tratar de levantar este plano. Vamos a tratar de que este plano se eleve. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, vamos a trazar diagonales que vayan a elevarse de esta manera. Una diagonal acá y otra diagonal acá. Esta diagonal que se eleva, ¿verdad?, va a crear una sensación de espacio que se va a su vez a complementar con este trazado que vamos a hacer acá. ¿Ven? Ahora tenemos dos proyecciones, la que está en la base y la que está saliendo desde la base, que se va a extender un poquito, no demasiado, así, una acá y otra acá, y obtenemos el plano frontal de lo que pudiera ser eventualmente una nariz. Ahí está. Eso básicamente sería la forma de la nariz. Si la llevamos a una forma geométrica muy esencial, muy básica, sería algo así. Vamos a complementarla, ¿verdad? Vamos a dibujarla de nuevo, esta vez con azul, para visualizar mejor lo que estamos tratando de decir. Otra vez hay que tener en cuenta la perspectiva, es muy importante. Cuando tengo esto, yo puedo asumir que estoy viendo una nariz desde abajo. Resumiendo todo a una forma geométrica, tomando en cuenta las siguientes cosas. Por ejemplo, las coordenadas de la base, vamos a marcarlas, ¿verdad? Y las coordenadas de elevación. Entonces, esto a su vez también se puede de alguna manera vislumbrar, ¿verdad? Como si le hiciéramos transparente de esta manera. Y imaginarnos el filtro que viene descendiendo desde arriba, desde la mitad, ¿verdad? Y que va a tomar una forma aproximadamente así. Pero toda esta parte, repito, es importante que lo entendamos, está oscura. ¿Por qué? Porque estamos viendo la nariz desde abajo. Entonces vamos a bloquear, ¿verdad?, el área con un valor para darnos así la idea de una sombra que está allí. Así pues que esta sería la idea inicial, es decir, la nariz es una pieza como esta que se levanta desde un plano. Eso es lo más importante que hay que entender de entrada, ¿verdad? Ahora,
vamos a tratar de visualizarla de otra manera. Vamos a tratar de verla desde el otro lado. Vamos a hacer que la nariz apunte para acá. Entonces, a ver, déjenme buscar algo para agarrar aquí la cámara porque creo que se va a caer en cualquier momento. Ok, bien. Vamos a pensar entonces que el plano se va a mantener. Es decir, vamos a hacer un plano inclinado, primero que nada, para visualizarlo, ¿ves? Ok. Entonces, una vez que tienes el plano inclinado, vas a tratar de vislumbrar esta porción, la porción frontal. Y lo hacemos. Vamos a determinar la perspectiva que tiene. Y yo digo, o insinúo, que puede ser así. ¿Ves? Viene desde allá la proyección. Entonces tenemos esta proyección y ahora vamos a hacer la profundidad de este plano. Y puede ser así y se va a elevar, pero se va a ir cerrando porque vamos a recordar que la estructura de la nariz es más fina hacia arriba que hacia abajo porque aquí están las aletillas. Entonces cuando van subiendo, ¿verdad? De esta manera nos vamos a encontrar con varias cositas que vamos a empezar a determinar. Pero esta forma sencilla que tenemos acá ya nos da a ver o a entrever la nariz. Sin embargo, siempre hay que tomar en consideración la perspectiva. Entonces la elevación, esto se llama glabela. ¿Ves? Esta porción que tienes acá arriba de la nariz que empieza a elevarse, tiene forma triangular de un lado y del otro. Y se proyecta de esta forma, así. Correcto. De hecho, se va cerrando. Esto se debería ver así. Correcto, así mismo. La parte donde el hueso termina, es decir, el hueso nasal, llega más o menos como hasta acá. Y entonces tú tienes que pensar también que ese hueso nasal va a estar ubicado allí. Cuando estás trazando lo del hueso nasal, yo creo que un poquito más abajo porque es más grande. Así, está mejor así. ¿Ves? El hueso nasal está allí debajo. Y esta porción que viene ahora acá precede a los cartílagos que están en el frente de la nariz. Si dividimos esta estructura en la mitad, ahora, geométricamente hablando, ¿ves? Y subimos por acá, ya empezamos a sentir la elevación del plano. O sea que este plano se eleva y hace esto, ¿ves? Y aparece entonces la parte frontal de la nariz y cómo se va desplazando. Toda esta parte de acá se engrosa, se ve más voluminosa. ¿Por qué? Porque ahí están jugando o están de alguna manera apareciendo los cartílagos que le van a dar origen al volumen frontal de la nariz. Y también entonces vamos a pensar en esta forma triangular que nos va a producir el efecto de la aletilla. Y empezamos pues a crear ese efecto. Naturalmente cuando esto baja por acá, por el centro, más o menos por acá, te vas a encontrar de nuevo con el filtro. O sea que el filtro va a estar ubicado más o menos acá. Vamos ahora a redibujarla de nuevo para entenderlo. Entonces saliendo del filtro, vamos hacia la punta de la nariz. Empezamos a rodearla desde abajo hacia arriba. Y procedemos a crear el diseño que indica el corte, el límite de la nariz, y sabemos que en esta porción de acá va a estar el agujero de la nariz, acá abajo. Pero aquí vamos a ver la aletilla que va a subir y va a entrar. Correcto. Esa parte además tiene una elevación que se puede ver claramente cuando dibujas una nariz. Clarísimo, cualquier nariz ya presenta esa elevación, ¿ves? Esta elevación que ves acá, que sobresale, pues está indicándonos que esto se eleva y se corta o se dispara hacia adentro. También es bastante visible esta porción que puede llegar acá y crear esta forma que voy a hacer ahora mismo.
Se trata de una mitad acá de la nariz, ¿ves? Y la otra mitad. Como dije, un poquito más voluminosas, que están divididas, por supuesto, en dos partes acá, en dos bandas, y se unen a esta que desciende así. Entonces podemos marcar el plano frontal de nuevo y tenemos estas partes bien definidas. Acá es más fino y se eleva y se corta más o menos como lo había marcado originalmente aquí. Es un poquito más alto, así. Y por supuesto también está dividido en dos partes y luego se eleva sobre la porción del hueso nasal. Y indudablemente pues acá desciende y se consigue con esta elevación y se consigue con esta que se va cerrando un poco más hacia arriba y va a ser intersección en este punto. Tenemos esta relación, llega hasta acá, acá se abre y acá se abre y completamos la porción del hueso nasal. Por supuesto, esto va a quedar de esta manera. Ahora se siente, ¿verdad? Se siente allí la forma de la nariz en proyección. Es muy importante que antes que dibujemos la nariz entendamos cómo está constituida, porque de otra manera pues estamos como fallando, como yo con la cámara acá que estaba enfocada arriba. Y a veces me concentro en el dibujo y no veo lo que está pasando en la pantalla. Lo lamento mucho, vamos a tratar de que no ocurra de nuevo. Vamos entonces ahora a volver a dibujar una nariz, esta vez ya de perfil. Mucho cuidado con la cámara ahora para que no nos ocurra lo que estaba pasando anteriormente. Repito, disculpas por eso. Entonces ahora hagamos las de perfil, ¿verdad? Hagamos simplemente una diagonal que se consigue con algo parecido a una horizontal. La elevación para la punta de la nariz, cómo la nariz entra y se consigue con la porción del filtro. Un poquito más alargado probablemente. Ahí vamos de nuevo. Cuidado con esto. Y se puede abrir de esta manera. Algo del labio probablemente podemos dibujar también para simplemente tener una relación de espacio y distancia y tamaño entre las partes. Dibujamos la forma del labio, la generalidad. También le vamos a dedicar a esta parte un capítulo importante. Vamos a hacer ahora el diseño, ¿verdad? Lo que probablemente sea toda esta estructura que está rodeando el agujero de la nariz. Yo diría que algo parecido a esto, que va a descender en ángulo para encontrarse en el plano frontal. Aquí es exactamente así. Y acá para dar la vuelta, ¿no? Interesante esta forma. Da la vuelta, ¿ves? Entonces, este es el espacio del agujero de la nariz. La letilla va a rodear toda esa parte. Y otra vez vamos a marcar como arriba el plano. Para arreglar este error tendría que empezar de nuevo. Yo creo que no hace falta, así que lo vamos a dejar así y vamos a seguir pues constatándolo todo a medida que sigamos dibujando la nariz vista de diferentes maneras. Entonces aquí está el plano que contiene la letilla, el agujero de la nariz y la elevación. Hay que pensar que esto se eleva, ¿no? Es importante que lo tengan siempre en mente, importantísimo. Y
acá se va a ver más el volumen, es decir, va a crecer de esta manera, así y así. Ese es el frente de la nariz. Y ahora vamos a subir para encontrar el hueso nasal y vamos a entrar. Yo diría más o menos así y así. Entonces 1, 2 y elevación 3. Ahí está. Y luego subimos por la glabela. Ahí está. Sentimos de nuevo este volumen que es importante, el plano frontal, ¿ves? El plano frontal es importante que se sienta de esa manera. Y es importante también que se sienta la elevación. Entonces sería algo así y descendería más o menos hasta acá y se podría de pronto conectar de esta forma. Quiere decir que todo esto que está aquí, ¿verdad? Se ve en profundidad y este contorno, ¿verdad? Esta elevación se marca y desciende y llegamos a la parte redondeada del frente que debe sentirse de esa forma, como algo redondo, ¿ves? Algo redondo que tiene allí este volumen y se empieza a perder de esta forma. Muy sencillo porque esto no, en este momento no estamos tratando de hacer una nariz verdadera, pero sí de entender la estructura de la nariz. Eso es la única parte que nos interesa por el momento. Entonces acá podemos ver claramente de lo que se trata, de cómo esto está funcionando, cómo está creando esta figura que va a representar a la nariz. Este punto acá es importante, este punto acá es importante, este punto acá es importante, porque son las coordenadas del plano que nos está marcando la elevación de la nariz y en la parte donde el hueso nasal se va a también hasta dónde va a llegar, hasta dónde se va a extender. Bien, entonces esta porción se marca más y ya lo tenemos. Vamos ahora a tratar de visualizar la nariz de frente. Ya hemos hecho un perfil, un 3/4 desde arriba. Vamos a pensar ahora en la nariz de frente para terminar la primera parte. Necesito un poquito más de espacio. Vamos a ver si es posible entonces utilizar otro papel porque no tengo espacio suficiente acá. Bien, aquí vamos. Vamos a trazar primero que nada un axis. Observen que este axis no es plano, ¿verdad? Una horizontal que no es horizontal completamente, es como un suave arco, es lo que vamos a hacer, con un axis, o sea, el corte exacto de la mitad de la nariz, así. Y trazamos entonces el axis y el arco arriba, produciendo la forma de T, una T. Tiene que sentirse esta suave inclinación. Es importante eso, ¿ok? Importante. Porque a partir de acá, nosotros vamos a entrar creando la forma de una V, la bidental, que no se junta en el centro, ¿no? Sino que llega más o menos a ser así. Y a partir de allí, entonces, se va a extender, como ustedes ven allí, probablemente creando esta forma piramidal que va haciéndose un poquito más gruesa al descender. Pero hasta cierto punto, porque yo tengo que pensar que la glabela termina acá y que el hueso nasal llega hasta acá. Y a partir de allí entonces comienza a descender hasta encontrarse con el volumen central, que puede ser reducido a esto que están viendo, una especie de rectángulo que se abre hacia abajo y va creando esta figura
que se va a elevar, así. Entonces tenemos este espacio, tenemos este espacio, tenemos este espacio y tenemos ese arco suave allí. Esto, por supuesto, como lo vimos en la parte anterior, desciende a los lados, se va a cerrar y se va a abrir para encontrar la forma de las aletillas, que van a tener esta figurita como de un pájaro que tiene las alas abiertas, ¿ves? Y vas a rodearla por fuera, de esta manera. Y entonces allí ya está la forma de la nariz. Al llegar esto aquí y al llegar esto aquí, tienes que pensar que en este punto que va a subir acá, te vas a encontrar con la posible posición de los ojos. Y de nuevo vamos a crear ese arco. Y vamos a crear ese espacio que precede al ojo, que tiene profundidad, ¿no? De aquí hay una profundidad, acá hay otra profundidad, y este sería el nacimiento de las cejas. Y vamos entonces a crear la forma aproximada de la ceja, tomando en consideración siempre esto de que es suavemente arqueado. No es recto como aparece en la mayoría de los libros, no es así. Los ojos son básicamente dos esferas que están colocadas de esta manera. 1, 2 y 3. Quiere decir entonces que el espacio que hay entre ojo y ojo debe ser más o menos igual al de un ojo. De hecho, un poquito más acá para que nos quede bien. Así. Porque tiene que quedar también un pequeño espacio. Estoy calculando la posición del lagrimal. ¿Ves? 2 y 3. Ahora sí. Ahora está mucho mejor. Ya se ve mejor. Entonces, sobre esto es que tú vas a trazar, sobre estas esferas, la forma del ojo, que no es un pescadito, entre paréntesis. No es cualquier cosa menos un pescadito. No haga un pescadito porque eso no es así. De hecho, el ojo, aunque no vayamos a estudiarlo ahora mismo porque lo importante es la nariz, está dividido en 3 porciones arriba y 2 porciones abajo. Y ya las vamos a ver a medida que empecemos a desarrollar el dibujo. Bien, vamos a trabajar entonces con lo que estamos hablando, que es con la nariz. Empezamos acá. Plano descendente. Creamos un valor para producir la elevación. Y esta parte de acá está en profundidad, la marcamos. La luz en este caso está llegando de derecha a izquierda para crear entonces la relación de el volumen. Toda esta parte puede entrar en medio tono suave. Se marca la forma de la glabela suavemente porque aquí hay más luz. Acá no insisto tanto como acá porque aquí tenemos sombra, acá no. Pero la forma de la redondez, de la parte del volumen, del frente de la nariz, sí me preocupa más. Entonces yo aquí voy a tratar de elevar esto, producir una elevación. ¿Ok? Y por supuesto esta elevación al llegar acá me va a describir la forma del agujero de la nariz. Lo mismo ocurre del otro lado. Yo recomiendo que lo hagan conmigo porque de esa manera pueden ir viendo, calculando, siguiendo los pasos de que vamos dando. No porque esta sea una manera única y exclusiva de dibujar la nariz, sino que es una forma de hacerlo que funciona bastante bien. ¿Okay? Acuérdense que estos son prácticas que estamos haciendo para conocer el elemento. Aquí entonces empieza a verse la aletilla, cómo rodea
esta porción y se siente que entra de esta forma. ¿Ves? Entonces quiere decir que esto es un poquito más alargado, porque así es como realmente se aprecia cuando ves una persona. ¿Ves? Que hace así y que esto lo rodea. Hablando idealmente, por supuesto, para comprobar que te queden igual, tú puedes hacer trazos de este tipo que están rodeando, ¿ves?, la forma, y de esa manera consigues que te quede bastante dentro de, de lo parecido, ¿no?, entre un lado y el otro. Por supuesto, esto está entrando ahora acá. Voy a insistir un poquito aquí y voy a tratar de crear este volumen, reforzarlo un poco. Llego a la posición del hueso nasal, termina allí. Por supuesto, aquí entra como entra acá, y que se sienta que esto de alguna manera desciende. Eso es importante. ¿Okay? Generalmente, cuando vamos en esta dirección, así, y nos movemos hacia adentro, llegamos al corte del párpado. Generalmente, no siempre, pero generalmente. Y encontramos esta forma que está acá, que se puede simplificar así, como una especie de forma triangular, que luego desciende para dar la forma al arco de elevación al arco superciliar. O sea, se vería algo parecido a esto. ¿Ok? Parecido. Entonces ahora vamos a dibujar la forma del párpado. Como desciende acá, como desciende acá en la esquina, ¿ves? 1, 2, 3. Y aquí sería recto 1 y 2. Importante es que este punto y este punto estén alineados en diagonal para que obtengamos la forma que le da al ojo sus características. ¿Ves? Eso es importante. Ahora dibujamos el iris. Es simplemente para complementar todo esto, para ver la sensación, nada más. No vamos a hacer un ojo perfecto, pero sí al menos para tener la idea. Por lo menos colocarlo en posición de que podamos ver la idea. Y el párpado produce sombra sobre el iris, que va perdiendo intensidad a medida que desciende. Y está la reserva de la luz acá, que no se toca, simplemente esa parte no se toca, sino que se rodea. Y vuelves a marcar el mismo espacio de sombra acá, lo marcas acá. Se siente que esto es redondeado cuando empiezas a producir este volumen, ¿no?, que va creando esta forma. Lo mismo ocurre al llegar acá. ¿Por qué? Bueno, porque en este momento aparece, se siente la forma esférica debajo, ¿verdad? Eso es importante, que se sienta. Y hacemos un acentito acá, ahí está. Y el lagrimal. El lagrimal va a moverse de esta manera hacia adentro. Ahora sí, creo que ya está. Esto es más grueso porque acuérdense que está el grosor del párpado más el vello de las pestañas, ¿verdad?, que están allí jugando un papel también importante. El párpado depende de la persona, depende de la raza, de muchas cosas. Entonces tiene una figura específica. Lo mejor es consultar el modelo siempre. Como no tenemos un modelo aquí, yo me estoy llevando por lo que entiendo. Y eso es lo que estoy colocando acá. Cierro la forma del párpado acá y trato de sentir este volumen, esta elevación. Estoy moviéndolo un poquito hacia afuera porque creo que es aquí donde va realmente. Se siente mejor así. Y la forma de la ceja se abre un poco en esta parte hacia afuera.
se extiende hacia adentro y termina aproximadamente acá. Vas cerrando esto un poco también, vas creando el grosor del párpado inferior. Fíjense todo lo que nos pusimos a hacer en vez de hacer la nariz, pero bueno, es que quiero que vean el conjunto de la nariz con el ojo, ¿no? También para que entiendan la relación de la elevación y todo eso. Es importantísimo tener una visión de conjunto cuando estamos trabajando, es importantísimo eso. Entonces cerramos eso más allí, bloqueamos un poco la parte que corresponde a las cejas. Siempre la cámara tiene una deformación por el ángulo. Estoy tratando de pelear contra eso, pero yo lo estoy viendo bien. Lo que pasa es que en la cámara se ve esto como no tiene que verse, esa es la verdad. Pero bueno, hay límites siempre. Ahora estoy cerrando esta parte de la ceja. Puedo colocar algo del volumen que nos podemos encontrar en una situación de este tipo. Y acá pues no me voy a extender mucho acá, simplemente voy a buscar la posición del ojo, el párpado más o menos, tal vez hasta simplemente marcarlo, que se vea más bien cerrado todo este volumen. Esto se utiliza mucho en las academias de Bellas Artes, estos tipos de dibujos así esquemáticos, donde simplemente pues estamos preocupados por la estructura. ¿Ves? Fíjate. Que se sienta que esto es redondo, el volumen del globo ocular, que se sienta que es redondo allí. Igual acá sube, se eleva igual que lo hizo acá, se eleva de esta manera. Puedes crear un poquito de sombra allí, aunque no una sombra tan cerrada como esta, porque aquí hay luz y aquí no. Esto se puede hacer así más, exactamente, correcto. Miren la forma del párpado. Elevación de la ceja. Y las cejas nunca se ven exactamente iguales, es una cosa curiosa, ¿no? Más adelante cuando hagamos estas cosas bien terminadas se van a dar ustedes cuenta de eso. O sea, los ángulos no son iguales, no hacen lo mismo. Eso sí, tenemos que sentir el hueso, la forma como esto se eleva. Y como está el ojo cerrado, pues no se eleva tanto como esta. Sin embargo, hay que sentir que esto empieza a crear esta figura, que esto se eleva acá, que esto se eleva acá. Y tenemos entonces la ilusión de una nariz con un par de ojos que podemos ir mejorando a medida que sigamos trabajando. Prueben a hacerlo, les va a gustar, les va a interesar, estoy seguro que les va a interesar y es como empezar a dar los pasos necesarios para llegar a la meta de poder dibujar un rostro humano, porque al final de todo, pues esto es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de hacer eso, ¿no? A tratar de dibujar un rostro humano
Una vez que hayamos puesto en práctica las partes o hayamos aprendido a hacer una nariz, un ojo, una oreja, una boca, entonces, bueno, ya que aprendimos a hacer todo por separado, entonces sería una buena idea que intentáramos hacerlo todo junto, una vez que terminemos todo el proceso inicial de familiarización de los elementos del rostro, ¿verdad? Entonces es una cosa que les recomiendo que lo hagan. En vez de lanzarse una vez a hacer un retrato de entrada, les recomiendo que tratemos de entender las partes del rostro. Y aprendamos a hacer ojos, narices, bocas, este tipo de cosas. Y se van a dar cuenta que cuando se enfrenten ya al retrato, al final, no nos va a costar tanto trabajo porque, hombre, ya hemos hecho algo de esto, ¿verdad? Conocemos un poquito de esto ya. Y lo más seguro es que no tengamos tanta dificultad como si nos lanzáramos directamente a dibujar un rostro. Yo creo que la figura y la cabeza humana pues son las cosas más complejas dentro de todo lo que hay que aprender a dibujar. Y no es una buena idea que nos lancemos a la playa sin tener el salvavidas, ¿verdad? Sobre todo si no sabemos nadar, es una buena idea. Podemos complementar el dibujo de esta manera que le va a gustar. Un poquito de pumice para ir cerrando algunos de los valores. Y le damos ese efecto que están viendo allí, ¿no? Podemos hacer que se vea un poquito más el volumen. Y nos queda algo interesante. No maravilloso por ahora, pero sí interesante porque estamos haciendo ver cierto volumen, ¿no? Cierto volumen que nos hace entender mucho más lo que estamos tratando de explicar. La ventaja de usar el pumice, o sea, este polvito, se llama pumice o medio seco, es que permite no solamente difuminar de manera efectiva y rápida, sino que una vez que lo utilicen, que puedan extender el valor, ¿ven? Pueden hacer esto, les permite borrar con mucha facilidad, limpiar el área, fíjense eso, y de esta manera obtener estos espacios de luz que de otra forma pues sería muy difícil hacerlo de manera efectiva. Es decir, sin sobretrabajar el papel, sin dañar nada, ¿no? Esto está en desuso completamente, pero antes se usaba. Entonces yo pretendo pues decir cómo es que se hace esto, ¿no? Así de simple, que nos enteremos cómo lo hacían, que nos enteremos de todo este tipo de cosas que son útiles a la hora de trabajar. Entonces fíjense, hemos conseguido cierto volumen muy rápido y esa es la ventaja del pumice, ¿ves? Quito el exceso donde yo considere que no es necesario insistir demasiado y puedo también reafirmar algunas partes. Solamente eso lo permite el pumice, una cosa interesantísima de hacer. Les sugiero que lo traten de hacer, que consigan un poquito y practiquen para que vean qué interesante, para que vean que pueden hacer cosas realmente interesantes, ajustando el valor
Y estamos terminando esta primera parte donde hemos visto cómo se puede crear el efecto de una nariz. ¿Ok? Bueno, en la segunda parte vamos a seguir desarrollando la nariz y vamos a seguir conociendo cosas que nos pueden servir para representarla, particularmente estudiar los puntos de vista que considero yo que son los que más se utilizan a la hora de hacer un retrato, a la hora de atrevernos a hacer un retrato, pues esos son los puntos de vista más útiles y los más eficaces y por supuesto los que más ustedes pueden ver en los museos, cosa que también les recomiendo, vayan a los museos. Es importante que vean obras de calidad para tener como una especie de punto de comparación y saber hasta dónde nosotros estamos avanzando, o qué nos falta o qué nos gustaría hacer, porque esa es otra cosa, ¿no? ¿Qué nos gustaría en un momento dado? El tipo de pintura con el que me identifico y yo quisiera de pronto hacer algo parecido a eso o dentro de esa dirección, ¿no? Bueno, entonces por ahora me despido. Nos vemos en la segunda parte de la nariz.